Buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y comenzamos aquí el repaso de la actualidad que hacemos siempre en el primer bloque. Saben ustedes que hablamos de lo que pasa en España, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Alicante. Bueno, pues en estos últimos programas toca hablar de lo que es actualidad, esas próximas elecciones generales que tenemos a la vuelta de la esquina, y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches, estás? gracias por la invitación una vez más. Gracias a ti por venir. ¿Y cuál es el análisis que haces de esta semana, a escasamente 10 días de las elecciones? Sí, la noticia más significativa de estos días, posterior al programa que tuvimos la semana pasada, es la publicación de la encuesta del CIS, que cuando nuestros compañeros puedan me gustaría que la vieran todos los telespectadores en la pantalla. Una encuesta que supone un cambio con respecto a las que comentábamos la semana pasada. Aquí tenemos los resultados en escaños, es decir, cómo quedaría el Parlamento a nivel nacional. Tenemos al PP al principio, es el color azul, una franja que parte de 120 a 128, el PSOE 77-89, Ciudadanos 63-66, Podemos 45-49 y luego están los partidos ya con menos representación, Convergencia, que cambia en estas elecciones de nombre, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y PNV, Izquierda Unida. Con estos resultados, si fueran estos los resultados, por supuesto hay que decirlo en condicional, porque la encuesta se hizo unos días antes y porque queda todavía mucho tiempo por pasar ante las elecciones, o más muchas cosas, y sigue habiendo un porcentaje de indecisos muy alto. Con estos resultados el único gobierno razonable es PP-Ciudadanos y presidido por alguien del PP, sea Rajoy, o si Ciudadanos exige que no sea Rajoy, por otro candidato del PP. No es posible porque algo no da... El PP ya ha dicho que no va a tolerar. Sí, es decir, también lo dijo en Alicante, que no sea Rajoy el también lo dijo en Alicante en la Diputación y se tuvieron que tragar sus palabras porque Ciudadanos con un solo diputado en la Diputación Provincial impuso el candidato, con lo cual, bien, ha dicho las cosas en política, se dicen muchas cosas que luego no se hacen. O sea, que haya dicho el PP eso no significa que luego eso vaya a ser la realidad. Ya veremos en cualquier caso. Aquí con esta suma no es posible, Ciudadanos-PSOE no es posible. Y la triple coalición Ciudadanos-Podemos-PSOE no parece tampoco demasiado razonable, porque 3 es más difícil que se entiendan que 2, por principio en la vida, y porque las posturas entre Podemos y Ciudadanos pueden ser muy distantes. El gobierno más posible con esta encuesta sería ese, de PP-Ciudadanos. Vamos a pasar a otra encuesta, por favor, a la siguiente. Este es el resultado a nivel nacional de qué partido es el más votado. En color azul el PP, que domina absolutamente, sigue dominando en toda España. El PSOE se concentra en Andalucía, algo de Extremadura. En Barcelona es Podemos el que gana y en las otras dos, Lleida y Girona, es Convergencia. Las que están en gris es empate técnico, no está claro que gane uno u otro. Sigue estando dominado España en esta encuesta por el color azul, en definitiva. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Esto ya no es el voto en escaños, sino en porcentaje de voto. Lo que cuenta realmente es en escaños al final, porque el porcentaje de voto después se olvida y no sirve de nada, es un puro dato estadístico. La diferencia significativa entre el porcentaje de voto y los escaños se debe a nuestro sistema electoral, que no es proporcional realmente, porque prima a las provincias más pequeñas que tienen más representación y muchos partidos quedan con votos en esas provincias, pero los pierden literalmente porque no les llevan a ninguna representación. Aquí tenemos también un dominio del PP, aunque no tanto, el PSOE en segundo lugar, muy cerca a Ciudadanos, y Podemos, que ha subido. Y significativa la tendencia. Vemos como el PP, la línea azul, ha ido bajando, al final va subiendo hasta estabilizarse. El PSOE ha ido bajando y tiene una bajada fuerte al final, Ciudadanos claramente subiendo de forma espectacular, y Podemos, que había subido muchísimo y estaba incluso el primero, ha ido bajando hasta al final repuntar en los últimos días o momentos previos o el último mes anterior a la encuesta. Es interesante la evolución. Con esto cerramos el capítulo de encuestas porque íbamos a traer también las encuestas sobre el debate electoral. Pero esas encuestas no está claro que sean verdaderas. Podemos se moviliza muy bien en el terreno de Internet, redes sociales,
Y esas encuestas están hechas en buena medida de esa forma, con lo cual hay mucha gente que ha votado diciendo que Pablo Iglesias fue el ganador del debate, pero no está claro que eso responda a la realidad. Por otra parte, que sea o no sea el ganador del debate tampoco significa que vaya a ser el ganador de las elecciones. Él estaba eufórico esta mañana, desde luego yo lo he visto en televisión y estaba contentísimo el hombre, con una euforia que hacía tiempo que no se le veía. Sí, últimamente, es cierto, se le veía muy decaído. Más apagado, sí, un poco más apagado. A mí, sinceramente, no me gustó ninguno de los del debate, por distintas razones. Bueno, Pablo Iglesias ya sabemos que tiene una gran demagogia, es una persona inteligente, sin duda, tiene gran capacidad de oratoria, pero eso no quita la demagogia que tiene. Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez fue el más flojo de todos. Tampoco es ninguna novedad, es una persona que casi no tiene nada, no tiene una gran preparación intelectual, no tiene carisma, no es una persona inteligente tampoco. Rivera, bueno, yo quizás esperaba más, la verdad. Se le vio muy nervioso. Hay bromas en internet, le han puesto canciones de cantando, porque estaba todo el tiempo moviéndose. No es cómoda tampoco la postura, es mucho más cómoda estar en una silla. Esa postura sin atril. Sí, sin un atril delante, es incómodo. Pero aún así tendría que haberse entrenado un poco para no moverse, porque es casi una norma esencial. Y luego quizás a veces, sin duda es una persona inteligente, o debe serlo, tiene una gran capacidad oratoria, tiene carisma, tiene encanto personal, pero no sé, faltaba algo. Faltaba capacidad de entusiasmo, de convicción o de machacar a los demás. Comprendo que no es fácil y sobre todo no es fácil sin entrenamiento, porque es más sencillo una entrevista, como esta que estamos teniendo tú y yo, que no una entrevista en la que tienes que debatir con otras personas. Es un formato bien, ya había estado en el debate del País, pero realmente no fue tan convincente como se esperaba y desde luego no creo que el debate le haya dado votos. Y Soraya Sáenz de Santamaría, es que ahí tenía que haber estado Rajoy, es vergonzoso, estaba en Doñana. Estar en Doñana fumándose un puro es una falta de respeto indignante con respecto a los ciudadanos españoles, indignante, que no lo suple con el próximo debate que va a hacer solo con Pedro Sánchez. Luego, ¿no te parece que hay los medios también... En fin, como medio, Antena 3 organiza un debate, el presidente del gobierno no acude a ese debate. Bueno, pues si ese es el debate decisivo, como se ha dicho, pues porque se celebra otro a dos bandas. Sí, correcto, sí. Los medios están actuando con gran parcialidad. A mí me ha resultado muy sorprendente el editorial de hoy del País. Absolutamente sorprendente. Apoya a Pedro Sánchez diciendo que fue el mejor en el debate, que muchísimo mejor que Rivera, que absolutamente, que las grandes ideas... El País tiene una parcialidad con respecto a Pedro Sánchez que empieza a ser escandalosa. Y conste que de los periódicos de Madrid me gusta mucho más información, por supuesto, pero de los de Madrid el País es el que siempre me ha gustado, pero es que en la última época esta obsesión con Pedro Sánchez, no sé, que tampoco la veo. Y desde luego ese editorial es parcial, porque no es verdad. Pedro Sánchez no arrolló en el debate a los demás candidatos, no tuvo las ideas más brillantes, ni la oratoria más brillante, ni la capacidad y todas esas cosas que dice el País hoy. Con lo cual, sí, los medios actúan pues con una gran parcialidad, evidentemente. Bueno, ya ha salido hoy Felipe González al rescate también. Se nota que nos vamos acercando a la fecha electoral. Bueno, Felipe González hubiera sido mucho mejor candidato que Pedro Sánchez. A mí no me hubiera importado que se hubiera vuelto a presentar. Bueno, pues veremos qué ocurre. Ya nos queda muy poquito para saberlo. Pedro, la semana que viene, si te parece, hacemos el último análisis antes de que se celebren esas elecciones generales. Un placer estar aquí. Mañana emplazo a los telespectadores un programa totalmente distinto. Hablaremos sobre los sucesores de Enrique VIII, mañana jueves a las 9 en Información TV. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí estaremos, interesantísimo desde luego. Gracias, Pedro. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora.